El profesor Juan Bosch nació en La Vega en el 1909. Desde muy joven se inició en las letras. Siendo un adolescente escribió el cuento Camino Real. En el 1936 publicó su primera novela, La Mañosa. Acusado de conspirar contra el régimen de Trujillo, fue encarcelado al inicio de la tiranía. Puesto en libertad, pasó luego a laborar en la Oficina Nacional de Estadística. De esa posición renunció en el 1937 y abandonó el país rumbo a Puerto Rico. Ya en autoexilio, se unió a la lucha antitrujillista y fundó junto a otros exiliados el Partido Revolucionario Dominicano en el 1939. Bosch tuvo una gran actividad política en Cuba, donde contó con la ayuda de presidentes y otros funcionarios, y estuvo ligado a la dirección del abortado movimiento de Cayo Confites y fue secretario particular del presidente cubano Carlos Prío Socarrás. Abandonó Cuba luego del triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro en el 1959. Fue profesor del Instituto Internacional de Ciencias Políticas de Costa Rica en el 1960. Tras la muerte de Trujillo, regresó al país en octubre del 1961 y se dedicó a la organización del Partido Revolucionario Dominicano. Su presencia en la vida política nacional como candidato a la presidencia de la República revolucionó y modificó sustancialmente el estilo de realizar campañas electorales en nuestro país. Su forma directa y sencilla de dirigirse a las masas le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares, que lo perfilaron como incuestionable ganador de las primeras elecciones democráticas realizadas en el país después de la muerte de Trujillo. Celebrado ese torneo electoral en diciembre de 1962, Bosch obtuvo un triunfo arrollador con el 60% de los votos sobre los sectores más conservadores del país, representados por la Unión Cívica Nacional. Combatido desde antes de su ascensión al poder por sectores apoyados desde el exterior, tomó posesión como presidente el 27 de febrero de 1963 y dio inicio a una gestión gubernativa, patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundo reordenamiento económico y social. Fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 a los 7 meses, por un movimiento de civiles y militares que se opuso a los cambios que intentó introducir en el gobierno. Detenido en el Palacio Nacional, fue deportado del país hacia Puerto Rico. Desde allí, en contacto permanente con su partido y sectores militares jóvenes, dirigió los hilos de una trama que originó un movimiento armado, en principio cuartelario, luego revuelta popular, que trató de reponerlo en el poder. Este acontecimiento, que se inició el 24 de abril del 1965, fue tomado como pretexto por el gobierno de Lyndon B. Johnson para la segunda intervención militar norteamericana en Santo Domingo, hecho que originó la resistencia patriótica de casi todo el pueblo. Más de 5.000 dominicanos perdieron la vida en la contienda, que culminó con un acuerdo negociado por medio de la Organización de Estados Americanos, que dio paso a la instauración del gobierno provisional de Héctor García Godoy. Bosch participó en las elecciones del 1966, bajo condiciones muy desiguales, y fue derrotado por el doctor Joaquín Balaguer, candidato de las tropas interventoras y de los sectores conservadores dominicanos. Bosch se marchó al exterior, radicándose en España, donde realizó una extraordinaria labor literaria, produciendo algunas de sus obras más importantes. Regresa en el 1970 al país con la intención de reorganizar y modernizar al PRD. Ese proyecto no fue aceptado por la mayoría de la dirección. Las diferencias y contradicciones entre Bosch y un sector importante de la dirección de ese partido le lleva a abandonar las filas de esa organización en noviembre de 1973 y fundar en diciembre de ese año el Partido de la Liberación Dominicana. El relevante aporte del profesor Juan Bosch a las letras nacionales y americanas en la narrativa, novelas y ensayos lo convirtieron en una gloria literaria. Maestro de 2 generaciones de escritores, cuentistas, novelistas, ensayistas, periodistas e historiadores, entre los cuales se distinguen algunas de las más sobresalientes figuras de nuestro país y de América Latina. Entre las más conocidas obras literarias, históricas y políticas de Bosch se encuentran Camino Real, La Mañosa, Hostos, El Sembrador,
Mujeres en la vida de Hostos, Cuba, la isla fascinante, Judas Iscariote, el calumniado, Trujillo, causas de una tiranía sin ejemplo, cuentos escritos en el exilio, David, biografía de un rey, más cuentos escritos en el exilio, crisis de la democracia de América en la República Dominicana, el pentagonismo, sustituto del imperialismo, el próximo paso, dictadura con respaldo popular, composición social dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial, cuentos escritos antes del exilio y el oro y la paz. La conducta patriótica, cívica, honesta, valiente y militante de Bosch como gobernante y líder lo convierten en un símbolo de la dignidad nacional y un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras de nuestra patria. Falleció el 1 de noviembre del año 2001 a las 3:15 de la madrugada, afectado por una insuficiencia respiratoria, y fue sepultado en su natal ciudad de La Vega, en el histórico cementerio ornamental de esa ciudad.